Ok. Entonces, el hecho mínimo básico, la unidad mínima básica de análisis de lo social cuando un ser humano A entra en relación recíproca con un ser humano B. Relación mínimamente básica. Utilizamos entonces, como ustedes ven, nos apoyamos en metáforas, símbolos, signos de la matemática y de la física, y eso no es casual, eso tiene que ver con las influencias de lo que ocurre en el entorno con respecto a los desarrollos científicos y tecnológicos. Entonces, hoy día, parte de las cosas que vemos acá están superadas, es lo básico, es lo mínimo para ir entendiendo la sociología. Fíjense que ustedes, cuando comenzamos las primeras clases y empezamos a interactuar, yo les decía, ¿qué esperan ustedes de una asignatura llamada sociología? Ustedes me mencionaban en general al individuo, a las personas relacionándose con otras personas. Esa es, digamos, nuestra primera aproximación general. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra realidad cotidiana es de nosotros como personas en nuestra relación con otras personas, individuos humanos en relación con otros individuos. Esta visión microsociológica entonces también tiene nombre, o sea, le han colocado a algunos la sociología de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana lo que hacemos es esto, relacionarnos unas personas con otras. Esto, en la teoría en general, tiene unas categorías que las refieren en esas relaciones mínimas básicas. Habíamos hablado del rol y el estatus, y en la teoría estructural funcionalista, el rol y el estatus en conjunto es llamado el sistema rol-estatus. ¿Por qué? Porque quien está en relación, para efectos de la sociología, no es el cuerpo, no es el cuerpo de Ángel con respecto al cuerpo de Edison, o de Madeleine, o de Neymar. No es el cuerpo. Lo que está en relación es una pauta, lenguaje de la sociología, una pauta, algo que nosotros aprendemos desde pequeños a cómo relacionarnos con los demás. Generalmente aprendemos desde pequeños a ser hijos, a ser hermanos. Entonces yo me relaciono con mi hermano o con mi hermana en tanto hermano. Y si soy hermano mayor, no es lo mismo que ser hermano menor. Y cada uno de ellos dos, para efectos de las relaciones y los vínculos sociales, van a ser diferentes. No es lo mismo entonces, claro, eso tiene que ver incluso con elementos de carácter cultural. Hace años, cuando yo era pequeño, todavía se estilaba que los hermanos menores le pidieran la bendición a los hermanos mayores. Hoy día eso se ha aplanado un poquito más. Claro, todo va a depender de las influencias de la familia, de ese núcleo familiar, de la cultura. Dice que si nosotros fuéramos andinos, a lo mejor pediríamos la bendición o besaríamos la mano. En la medida en que vamos hacia los sectores mucho más urbanos, mucho más modernos, todo eso va desapareciendo. Pero en todo caso los roles se van transformando. En este caso entonces estamos hablando que esta relación mínima básica no es entre cuerpos, sino que es entre roles, entre papeles que jugamos y que nos vinculan con otros papeles. Y esos papeles en ese sistema rol-estatus tienen una posición relativa. Aquí lo estamos viendo de manera horizontal en el caso de el ejemplo que ya puse. Yo ando en la calle, me consigo con un vecino y lo más probable es que entonces hace una relación completamente horizontal entre vecino y vecino del mismo nivel. Ahora, si me consigo con el presidente
la Junta de Condominio, se entiende que el presidente de la Junta de Condominio tiene un estatus, tiene un nivel de reconocimiento social por su responsabilidad diferente al resto de los vecinos. O el alcalde, por ejemplo. El alcalde es un vecino más, en algunos casos lo llaman el vecino mayor. ¿Por qué? Bueno, porque de todos los vecinos el que tiene más responsabilidad en una localidad. Con ellos están los concejales, están otras personas que tienen, entonces por su papel formal, es decir, por su rol formal, entonces tienen un estatus de nivel superior con respecto a los demás. Bueno, todo esto son generalidades que tenemos que ir incorporando en nuestra visión de la sociología. Regresando entonces a nuestra mirada microsocial, nuestra mirada microsocial nos ubica entonces en este nivel. Para entenderla desde la perspectiva sociológica, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a trabajar acá. Este mismo hecho es un solo hecho, la única, es una realidad única la que se nos presenta y tiene diferentes miradas. ¿Cuáles van a ser esas miradas que nosotros vamos a tomar? No son las únicas, pero son tres que nosotros vamos a tomar. Vamos a tomar una que vamos a llamar la acción social. La acción social. Otra que vamos a llamar el acto social. Y una tercera que vamos a llamar la interacción social. Les pregunto, ¿ustedes desde allí logran ver lo que yo escribo? Recuerden que estamos experimentando. ¿Logran distinguir lo que allí se escribe? ¿Están allí? Bueno, asumo entonces que sí lo logran ver. Profe, ¿me escucha? Sí. Lo que pasa es que varios comentaron fue por el chat que no pueden ver. No pueden ver, ya va que no veo aquí. No, que no se lee completo. Ok, no se lee bien, ok, no se ve bien. No, vamos a ver, es un problema de iluminación. Sí, es el tema de la cámara y la iluminación. A ver. En la grabación les aseguro que debe salir un poquito mejor. ¿Okay? En todo caso, estamos haciendo este experimento para ver si podemos desarrollar otras clases de esta manera. Me es mucho más cómodo que hacerlo sentado. Ok, ¿qué hemos escrito allí? Para los efectos de quienes no lo han leído, hemos escrito acá acción social, hemos escrito acá interacción social y hemos escrito acá acto social. Son tres categorías, tres conceptos que refieren exactamente al mismo evento, a la misma situación, al mismo hecho social. Una misma realidad con tres perspectivas diferentes. ¿Cuál es lo que estamos tratando de entender? El hecho básico de las relaciones sociales. Ese hecho básico es la unidad mínima básica que va a tener para efectos nuestros al menos tres nombres. Tiene más. Hay más teorías, pero por supuesto no estamos en capacidad de explicarlas todas. Acción social,
acto social, interacción social. Cada una de ellas va a tener un proponente. ¿Quién propone? Cada uno es propuesto por un autor diferente. Estamos hablando, en este caso, que la teoría de la acción social es propuesta por un autor llamado Max Weber. Max Weber. Max Weber se pronuncia Weber. Es uno de los sociólogos más importantes, más reconocidos. Luego ya vamos entonces a dedicarnos un poquito a él. Vamos a tener un concepto llamado acto social, con la teoría del acto social, y esa vamos a trabajarla con un autor llamado George Herbert Mead. George Herbert Mead. Recuerden que todo esto está en los libros que estamos trabajando. Vamos a trabajar mucho, no lo había dicho antes, vamos a trabajar mucho con estos autores, con el libro de las teorías sociológicas clásicas, o puede ser también con el de las teorías sociológicas contemporáneas. Ya una de las estudiantes lo compartió el enlace con ustedes en el WhatsApp. Se llama el autor es George también. Bueno, ahorita no lo recuerdo, pero es teoría sociológica clásica y teoría sociológica contemporánea. Trabaja cada uno de estos autores. Hay muchos libros de introducción a la sociología, muchos videos con los cuales ustedes pueden también ir reforzando lo que vamos a ir viendo nosotros aquí en clase. Entonces tenemos a George Herbert Mead con su teoría del acto social. También su teoría para algunos es conocida como el conductismo social. Conductismo social. El conductismo es una teoría que está muy enraizada en la psicología. Él, como proponente, recuerden lo que veíamos en la clase pasada con la intersección entre las diferentes campos de las ciencias sociales. El caso de George Herbert Mead se mueve en esa frontera borrosa entre la psicología y la sociología, y de hecho es uno de los primeros proponentes de lo que luego va a ser conocido como la psicología social. La psicología social implica entonces también trabajar con estas relaciones, la mutua influencia de unas personas sobre otras, y en este caso vamos a ver a este autor que va a denominarlo acto social. Y finalmente vamos a tener un tercer autor llamado Simmel, George Simmel. George Simmel va a ser el tercer autor que vamos nosotros a trabajar. Se lo puedo escribir en el chat para que entonces ustedes vayan teniéndolo con más claridad. Entonces tenemos acción social. Vamos a trabajar con Max. Bueno, vamos a trabajar la categoría acto social con George Herbert Mead. Y vamos a trabajar la interacción social con George Simmel. George Simmel. Entonces,
¿Cómo hacemos esto desde la perspectiva sociológica? Entonces tenemos allí un hecho social, tenemos unos sociólogos que miran ese hecho social y tratan de explicarlo. Nosotros lo vamos a estudiar a ellos. Para nosotros, nuestro objeto de estudiar es esos autores con sus teorías. Ese es el hecho que nosotros estamos estudiando para entender lo que ellos proponen. ¿Qué tengo yo que hacer entonces para entender lo que propone Max Weber, lo que propone George Herbert Mead o lo que propone George Simmel, ¿no? Allí, cuando explicamos lo que es el contexto histórico-social, decíamos que hay un supuesto teórico clave de la disciplina sociológica que va a entender que el pensamiento de un ser humano no solo depende de su creatividad, la creatividad también existe. Si hay un poeta, él escribe poesía, inspirado en lo que está a su alrededor, pero la creación literaria tiene que ver con su imaginación, la imaginación de esta persona, y muchísimas veces lo que la persona se imagina y expresa poco tiene que ver con lo que está alrededor. Si no pensemos en los artes llamados artes abstractos, como la pintura, o escrituras que parecieran no tener sentido, que tienen sentido en primera instancia para el propio autor. Nosotros, para conseguirle sentido a lo que un autor, a esa persona que pensó y trató de explicar un hecho, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en su contexto, es decir, ¿qué vivió ese autor? El supuesto del que estamos hablando es que todo pensamiento está sujeto a influencias externas, como todo hecho social. Como todo hecho social, el pensamiento de cada uno de nosotros es el producto de nuestra relación con nuestro entorno. ¿Y qué hay en el entorno? Influencias, fuerzas que condicionan y determinan, en este caso, el modo de pensar, como también condicionan y determinan el modo de actuar. Si no existiera esta tecnología, no habría la posibilidad de realizar la clase como la estamos dando. Quiere decir que esta posibilidad que me brinda la tecnología de la información y la comunicación es una condición de mi entorno que posibilita mi acción, pero que también influye en mi pensamiento. Es por eso que ustedes jóvenes de esta época, hay quien incluso se ha atrevido a teorizar sobre el tema generacional un poco pensando en que quienes hoy día tienen 17, 16, 17, 18, 19 años, estamos en el año 2021. Incluso los que tengan hasta 25 años quizás, ya nacieron y crecieron en una era digital. En el sentido de que la tecnología que nos rodea es una tecnología fundamentalmente digital. Quiere decir esto que es muy probable que gran parte de los códigos de pensamiento de Elimar, de Arbelis, de Madeleine, de Edison, de John Cale, estén condicionados por esa realidad. De hecho, los llaman nativos digitales. Nativos digitales. Es la categoría que un estudioso se imaginó, lo pensó, y a veces eso explica ciertas dificultades en función de códigos de comunicación entre los jóvenes y personas como nosotros que venimos de una generación anterior. Pero lo que les quiero decir con esto es que ese hecho particular
de la necesidad de códigos de comunicación y de reconocerlos, implica lo que estamos dando por supuesto. Que nuestra forma de pensar, así como nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar, está condicionada, está influenciada por nuestro entorno. Está influenciada por lo que ocurre. Nosotros somos hoy día, de alguna manera, una generación de la pandemia. O sea, la pandemia por COVID-19 nos está marcando. Entonces, quienes nos estudien en el futuro, estudiarán, bueno, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Como nosotros vemos, y hablamos del año 1918 con la gripe española. Pero quizás la gripe española no influyó tanto en esa época, habría que estudiarla, habría que leerla, como sí está influenciando la pandemia por COVID-19 en la actualidad. En todo caso, lo que queremos decir es que el pensamiento es un producto social, es un producto del contexto histórico. Entonces yo quiero entender la explicación que hace un autor llamado Max Weber sobre un hecho social. Y él lo llama acto social. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde? Bueno, sale de su pensamiento que está influenciado por su entorno. Y tenemos que pensar que ese entorno, como lo mencionamos en las primeras clases, tiene como varias capas, porque tenemos un entorno inmediato, que son nuestras relaciones familiares, las relaciones con ese entorno inmediato que es con quienes nos vinculamos de manera cotidiana. Seguramente entonces en Caterine va a influenciar qué piensan y qué hacen sus hermanos, qué hacen sus padres, qué hacen sus tíos, sus abuelos. Es decir, ese entorno inmediato generalmente influye. No sé si recuerdan esa pregunta que hicimos al principio. Yo les preguntaba, ¿por qué estudias relaciones industriales? Muchísimas veces la respuesta que me dan estudiantes en estos prácticamente 20, para ver, empecé a dar sociología general desde hace 20 años, muchos decían, bueno, porque tengo un familiar, tengo un hermano, tengo una tía, o sea, alguien estudió relaciones industriales antes, alguien trabaja en ese terreno y ha influido en mí. Y entonces yo siguiendo esa influencia, entonces me motivo a estudiar eso. Entonces, yo quiero entender a Max Weber, quiero entender a George Herbert Mead y quiero entender a George Simmel para poder entender lo que ellos propusieron, para poder entender cómo ellos explicaron ese hecho mínimo básico microsociológico que es cuando un ser humano entra en una relación recíproca con otro ser humano. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ajá. Edison dice ninguna. No, profe, dice Elimar. Ok. Hasta ahora vamos bien entonces. Muy bien, magnífico. Continuamos entonces. Vamos, ajá. Si seguimos la lógica, perdón, entonces necesitamos ahorita hablar del contexto histórico-social. Originalmente de Max Weber, pero fíjense bien, y aplicando un concepto de las matemáticas, ¿se acuerdan del mínimo común múltiplo o el máximo común divisor? Ahí la palabra clave es lo común. O sea, en un conjunto hay un elemento común y entonces eso me permite, si yo extraigo ese elemento común, ver cómo ese elemento común influye en ese conjunto, en esos tres conjuntos
y me hace simplificar el asunto. Y aquí, en este caso, ocurre, no por casualidad, los tres autores de los que nos estamos refiriendo vivieron en la misma época. Es decir, que estamos en condiciones de explicar al menos el contexto histórico más general en el cual coinciden estos tres autores. ¿Qué va a ser diferente entre ellos? Sus contextos inmediatos. Sus contextos inmediatos, porque por supuesto tienen familias diferentes, historias o microhistorias diferentes una de los otros. Vamos entonces a sacar ese común, el elemento común primero, tomamos nota de ello y luego entonces vamos a ir en cada clase referida a cada autor a referirnos a los elementos particulares que influyeron en cada uno de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que estamos hablando de un periodo, numéricamente hablando, que va entre finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Es decir, aquí, se salió, vamos a dar entrada. Casi todos estos autores nacieron entonces entre, vamos a poner, el caso de Max Weber. Max Weber nace en 1862. 1862 nace Max Weber. Y fallece en 1920, 1921. Estamos hablando de las últimas 4 décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Situación social que coincide con el caso de Mill, quien va a nacer en 1857. 1857. Similar a George Simmel. George Simmel también nace en ese año, 1857. De tal manera que son contemporáneos. Son contemporáneos. Imaginemos ahorita, dice que nos quedan 10 minutos de esta segunda hora. Les decía que imaginemos que si nacen en finales de los 50, principios de los 60, su vida intelectual más o menos cuando comienza a estar, digamos, más formada. Digamos que tienen los primeros 10 años son la infancia, la primera juventud de estas personas, entonces se da en los años 60 del siglo XIX, en los años 70 del siglo. Okay, chicos, no sé qué ocurrió, si fue que me desconecté yo y ustedes no. Sin embargo, veo que están casi todos allí presentes, pero a mí me decía que yo estaba desconectado. Bien, entonces, de acuerdo a lo que ya les decía, tenemos que, vamos a entender a estos tres autores
en función de la coincidencia en el tiempo. Les decía que pensemos que más o menos en los años 70 del siglo XIX, 70, 80, 90, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros como estudiosos del tema, debiéramos investigar cuáles fueron los hechos más importantes a nivel de ese contexto mayor, que es el nivel global, mundial. ¿Cómo era el mundo de la época? ¿Cómo era el mundo de la época? Ya ustedes vieron El nombre de la rosa y vieron cómo era el mundo premoderno. Ustedes vieron cómo era el mundo allí, digamos, desde el punto de vista gráfico, por eso era la cuestión de la película, ver cómo vivían las personas en la época de la Edad Media, del feudalismo. Vimos que ocurrieron una serie de transformaciones más o menos violentas en esos siglos que van desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Nada más, fíjense, en el inicios del siglo XIX, entonces tendríamos que pensar en la historia nuestra, en la cual en 1810 arranca el proceso de independencia de Venezuela, y más o menos en común todo el proceso de lucha de independencia de el resto de las Américas, que no comenzó allí. Acuérdense que hay unos precursores, en el caso de Venezuela, José Leonardo Chirinos, el movimiento de Guardia España, los movimientos liderizados por Francisco de Miranda. Es decir, que habían allí una serie de situaciones en Europa, que es el eje. Recuerden que vimos centro-periferia. Para aquel momento el centro era Europa y América era la periferia, cosa que no ha variado mucho. Por eso se habla mucho, en historia se habla del eurocentrismo, porque desde que Europa comenzó a dominar al resto de los continentes, le impuso una lógica, una forma de pensamiento, una cultura, unos intereses, y se convierte en el centro. Luego, ese centro, a finales del siglo XIX, entrando el siglo XX, el centro se traslada a Estados Unidos. Sin embargo, fíjense que uno de los hechos que vamos a ver en este contexto, que es la Primera Guerra Mundial, ocurre en Europa. Las dos grandes guerras que conoce la historia europea, la historia, hoy llamamos historia universal, pero ¿qué llamamos historia universal? Llamamos a la historia vista desde Europa, Europa que habla del universo. Su historia como la historia universal. Nosotros, bueno, formábamos parte, éramos colonia de Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX, entrando al siglo XIX. Entonces, están las luchas por la independencia y que se logra justamente hace 200 años con la batalla de Carabobo. Vale siempre la pena recordarlo. Hoy es 1 de junio y es en junio de hace 200 años que se da la batalla de Carabobo. De tal manera que mientras que Europa entraba de lleno al capitalismo, nosotros todavía teníamos unos sistemas muy rurales, las guerras se daban a caballo, ellos tenían una superioridad militar, una superioridad industrial que se impuso en los primeros años de la conquista, pero que de alguna manera quienes liderizaron ese proceso de independencia lo lograron a pesar de esa superioridad militar aparente de los europeos.
Entonces, a finales del siglo XIX, por ejemplo, tendríamos que recordar, en el caso nuestro, 1864. ¿Qué está pasando en 1864? Decreto de liberación de los esclavos. Decreto de liberación de los esclavos. Es decir, a pesar de que Simón Bolívar ya en pleno fragor de la Guerra de Independencia decreta la liberación de los esclavos, debido a las resistencias de los poderosos de la época, que los poderosos de aquí no estaban de acuerdo con los poderosos del centro, que eran los de España, por eso ellos, muchos se incorporaron a la lucha por la independencia. Pero lo que no quisieron nunca fue dejar sus propiedades, y los esclavos eran su propiedad. O sea, a pesar de que Bolívar libera a los esclavos, es hasta 1864 cuando se acaba la esclavitud formalmente en Venezuela. Es decir, bien entrado el siglo XIX. Y fíjense que coincide, estamos hablando de la época en que nace Weber, Simmel y Mill. En América se está liberando a los esclavos.